Amados hermanos, el día de hoy iniciaremos una nueva serie que lleva por nombre Las emociones de Cristo. En Filipenses, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermanos, hoy seguiremos aprendiendo acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos enfocaremos en sus emociones. Cristo nos enseñó una amplia variedad de emociones humanas. Sin embargo, Él jamás pecó en la forma que expresó estas emociones. Este aspecto del manejo de las emociones resulta particularmente complicado, hermanos, para nosotros, los seres humanos, lograrlo sin pecar. Hermanos, por causa de nuestra naturaleza caída, manifestamos incorrectamente nuestras emociones. Tendemos a reaccionar en forma impulsiva y emocionalmente explosiva frente a diversos estímulos externos. Dejamos que las emociones nos gobiernen, que gobiernen nuestra conducta, llevándonos a cometer fácilmente actos pecaminosos. El propósito del Señor, hermanos, es que aprendamos a dominar nuestras emociones, imitando a nuestro Señor Jesucristo con el dominio propio que produce el Espíritu Santo que nos fue dado desde nuestra conversión. Nuestra mente ha sido para Dios más importante que nuestra conducta exterior. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, donde Dios, Jehová, hace énfasis en el corazón del hombre. Cuando en la Biblia, amadísimos hermanos, se menciona la palabra corazón, esta se refiere tanto a nuestro corazón como a nuestra mente, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Leamos, por ejemplo, Proverbios 23:7. El rey Salomón nos dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En Proverbios 23, versículo 12, el rey Salomón nos dice también: aplica tu corazón a la enseñanza. Es decir, nos está diciendo, aplica tu corazón y tu mente y tus pensamientos a la enseñanza, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo
empleo la palabra corazón en el mismo sentido. En el Nuevo Testamento vemos cómo emplea de la misma manera Jesús como el Padre en el Antiguo Testamento el significado de la palabra corazón. Cuando los amigos de un paralítico lo llevaron a este hombre paralítico a Jesús para que lo sanara, Jesús, al ver la fe de ellos, hermanos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido o te son perdonados. A lo cual los escribas decían dentro de sí, los que estaban ahí observando, y ellos decían dentro de sí mismos que esto era una blasfemia. Dice la Biblia en Mateo 9, versículo 4, en el Evangelio de Mateo: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hermanos, constantemente con nuestra conducta exterior tratamos de satisfacer las expectativas de los demás, de las demás personas y los requisitos de Dios. Esto, hermanos, resulta en una apariencia. Sin embargo, Dios mira lo profundo de nuestro corazón, mira lo que sucede dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Cuando Dios desechó a Saúl, recuerdan que lo desechó como rey por causa de su desobediencia al Señor. Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí y lo envió para que ungiera un nuevo rey. Y Samuel le preguntaba al Señor, incluso se preguntaba a sí mismo, ¿cómo iba a saber él quién de los hijos de Isaí era el ungido? A lo cual Jehová le contestó en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, es decir, no te fijes en la apariencia física de la persona, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Eso no es importante, cómo nos vemos físicamente, exteriormente, eso no es importante para el Señor. Continúo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, Dios se interesa más en la persona interior, es decir, en la mente y corazón, que en la conducta aparente. Aunque la conducta exterior refleja lo que hay en la mente, no lo incluye todo, hermanos. Por ejemplo,
tal vez no cometemos el acto manifiesto del adulterio, pero Jesús nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado. En el Evangelio de Mateo 5, versículo 27 y 28, nuestro Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, lo que Jesús nos dice es que al mirar a una mujer, y esto aplica también para el género femenino, al mirar a un hombre ajena, con deseos de tener relaciones sexuales con ella, ya ha adulterado en su mente y corazón con pensamientos y deseos desordenados. También, continuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22, nuestro Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, cuando oímos acerca de crímenes y de asesinatos, nos escandalizamos y los juzgamos como hechos muy pecaminosos, muy atroces. Pero tendemos a no darnos cuenta que estamos también en pecado, porque el pecado es pecado, y el pecado de adulterio, y el pecado de asesinato, y el pecado de la mentira, todos los pecados a los ojos de Dios son iguales. Y no nos damos también cuenta de que estamos en pecado cuando estamos enojados con nuestro prójimo. Caín fue primero culpable del pecado invisible de la envidia, antes que lo llevara al pecado visible del asesinato de su hermano Abel. En Génesis 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hermanos, me gustaría que pusiéramos todos mucha atención en lo siguiente. Es el centro, es la médula, la esencia del mensaje de hoy, hermanos, y el preámbulo de esta serie de las emociones de Jesús, de Jesucristo. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera.
hermanos, los sentimientos ya están definidos, formados dentro de nosotros. Por ejemplo, el afecto, el agradecimiento, la esperanza, el miedo, el enojo, el dolor, la vergüenza, la culpa, etc. Hay una variedad de sentimientos que ya están definidos en nuestro interior. Y las emociones son las que se producen con las circunstancias que enfrentamos. Y dependiendo de cómo nos sentimos en ese momento que enfrentamos una circunstancia específica, es como reaccionamos. En el caso de Cristo, hermanos, a diferencia de nosotros, no reaccionaba frente a los estímulos exteriores en forma impulsiva. No reaccionaba impulsivamente frente a las circunstancias difíciles que enfrentó Jesús en su vida. Porque Él, hermanos, ya había decidido previamente, es decir, desde antes, cómo iba a reaccionar frente a ellas. Hermanos, esto mismo que nos mostró y enseñó nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual Él nunca pecó, es posible en nosotros, imitando a Jesús por medio del dominio propio que ya está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos, Jesús se identificó deliberadamente con los seres humanos comunes y corrientes para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él y poder imitarle. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de Dios: Jesús: luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores, con los publicanos, para predicarles acerca del reino de Dios. Jesús, hermanos, decidió identificarse, excepto en el pecado, con las personas más débiles y pecadoras. Una de las creencias, hermanos, más falsas, uno de los engaños más grandes en la cristiandad de estos tiempos,
es creer o pensar que es imposible imitar a Cristo. Y las nuevas doctrinas, sobre todo las doctrinas de la gracia de los hombres, no la gracia de Dios, la han llevado o han llevado a las personas a justificar sus pecados y seguir practicándolos. Sin embargo, Cristo nos dio testimonio de identificarse con las personas más débiles y pecadoras a fin de invitarnos a imitarle, hermanos. Jesús nos vino a enseñar la forma que agrada a Dios de la conducta del ser humano. De la naturaleza humana que nuestro Dios puso en nosotros desde la creación del mundo. No caigamos en esa mentira. Sí es posible imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuese posible imitarlo, Señor, el Evangelio de Jesús no tendría sentido. Por ejemplo, Jesús se sometió al bautismo, siendo el bautismo regularmente para los pecadores. Jesús no se bautizó por sus pecados, Él nunca pecó. Jesús se bautizó para identificarse con los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento y a dejar la práctica del pecado. En su vida pura, limpia y sin pecado, Jesús nos reveló la naturaleza perfecta del género humano como originalmente Él nos creó. Un Dios perfecto se hizo hombre perfecto por amor a nosotros, para enseñarnos a ser como Él, imitándole en todo, con poder del Espíritu, para obedecer su palabra. Concluyo con esto, amados hermanos, esta primera prédica de esta serie de las emociones de Cristo. Amados hermanos, nosotros, como discípulos de Cristo, debemos desear con todo nuestro corazón, nuestra mente y corazón, ser como Él. Ser como Él fue en su naturaleza humana perfecta para agradar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo sintió muchas emociones humanas, tanto correctas como incorrectas, según las clasificamos en nuestra forma de entender de acuerdo a nuestra cultura y en nuestra naturaleza caída. Es decir, correctas, incorrectas, conforme el mundo, el hombre las ha clasificado. Al hacerlo, Jesús reveló una vida afectiva, normal y saludable al expresar estas emociones, según nosotros, correctas e incorrectas.
y siempre se mantuvo sin pecar. Jesús nos muestra en su vida toda la gama de emociones humanas, pero sin pecar. Él no rechazó ninguna emoción legítima. En nuestra próxima prédica continuaremos con las emociones que experimentó nuestro Señor Jesucristo según nuestra forma humana de entenderlas. Pidámosle el día de hoy, amados hermanos, al Señor, entenderlas conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por este nuevo año, Señor, que nos permites estar aquí en este mundo, en compañía de nuestros seres queridos, nuestros familiares y amigos, de nuestros hermanos en Cristo. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que nos des discernimiento espiritual, discernimiento de lo alto, Señor, para poder comprender y entender acerca de la naturaleza humana de nuestro amado Rey, Dios y Salvador Jesucristo, quien vino al mundo a enseñarnos a aprender la verdadera naturaleza humana con la cual tú nos creaste, Señor, y que fue distorsionada por Adán y Eva. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras, a pesar de lo que el mundo dice que no es posible, tú nos muestras con el ejemplo de Jesucristo, Señor, que sí es posible vivir una vida santificada, agradándote a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que hace posible lo imposible. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.